Señor me dio una palabra y me dio su título también. Y el título de esta palabra dice: antes de morir cumpliré mi misión. Diga usted a las 3, 1, 2, 3, antes de morir cumpliré mi misión. Ese es el título. Pero dirá usted, yo no estoy planeando morir. Todavía, ¿no? No está en mis planes. Pero ese es un hecho, de que nos vamos a morir, ¿verdad? Y usted podrá tener una visión o no podrá tener una visión, pero una misión sí sé que la tiene, por seguro, porque Dios nos mandó a esta tierra a cumplir una misión. No nos mandó para que modelemos aquí en la tierra o para que impresionemos o para estorbar, para nada de eso. Nos hizo a su imagen y semejanza para que lo representemos a Él aquí en la tierra y cumplamos con su visión. Y que nosotros nos propongamos en nuestro corazón como visión cumplir esa misión. Amén. Muchos tienen sueños, muchos tienen metas, muchos tienen anhelos de tener algo o ser algo o muchas cosas, pero lo más importante como que se nos olvida y es cumplir con la misión encomendada por Dios, una misión asignada para cada uno de nosotros. Yo estoy completamente seguro, porque la palabra así lo dice, que todos nosotros tenemos una misión a cumplir aquí en la tierra. Muchos nos hacemos al oído sordo, ¿verdad? Cuando se trata de Dios, cuando se trata de cumplir la palabra del Señor, muchos nos hacemos los que no entendemos. Hoy traigo traigo entre muchos personajes que nos dan un ejemplo en la Biblia, traigo uno que otro ahora. Y hoy vamos a aprender algo de ellos, ¿verdad? Así que cada uno de nosotros tenemos una misión a cumplir aquí en la tierra. A usted se le asignó una y a mí otra, pero todas van de acuerdo al plan divino de Dios. Amén. Y es para una sola visión, y es para llevar la iglesia al cielo. A través de nosotros Jesucristo está haciendo la obra, o va a hacer la obra, ¿verdad? Ahora, el hecho de que nosotros nos sintamos excluidos es porque no nos hemos decidido. Cuando usted se decide a buscar o a preguntarle al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga para ti? ¿Qué quieres que yo haga? A muchos no se nos ha ocurrido hacerle esa pregunta al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Todos nos arrodillamos a orar en cierto tiempo, pero yo creo que esa pregunta rara vez sale de nuestra boca, y algunas veces sale: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero cuando se trata de escuchar al Señor, no, este no es el Señor, ¿verdad? Es como aquel que sale a buscar trabajo deseando no hallar, ¿verdad? Esto es así. Una vez salió uno a buscar, iba por la calle pidiéndole al Señor: mándame un trabajo, necesito un trabajo. Por allá estaba uno: oigo que querés un trabajo, pero no estoy hablando contigo, es con Dios. Es con Dios que estoy hablando. Entonces así nos portamos muchas veces nosotros, ¿verdad? Ahora, vámonos al libro de Hechos. Ahí hay un ejemplo muy impresionante. Hechos capítulo 14, versos del 19 al 22. Lo vamos a leer. Dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos,
volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. En los tiempos del Nuevo Testamento el Señor como que no ayudaba mucho, como que no siempre protegía a sus siervos del daño. Y esta verdad está muy unida al Evangelio aún en los tiempos de hoy. Amén. Entonces todos esperamos que el Señor esté, pero es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Me gusta imaginar cuando leo la palabra, yo me imagino que apedrearon a Pablo mucho, hasta a punto de que Pablo se miró muerto, se sintió muerto y cayó como muerto. Y lo dejaron y lo arrastraron todavía fuera de la ciudad, porque ya estaba muerto. O sea, se sintieron todos aquellos que lo habían apedreado, se sintieron que ya habían cumplido su propósito con Pablo y lo sacaron de arrastra muerto. Y Pablo andaba con algunos discípulos y lo rodearon a Pablo. Y yo me imagino que se quedaron viéndolo. Lo mataron y se asustaron. Vieron a Pablo tirado, muerto. Pero ese fue el gran susto de ellos. Pero mayor fue cuando vieron que Pablo, meneando los labios, habrá dicho Pablo: antes de morir voy a cumplir mi misión. Amén. Antes de morir voy a cumplir mi misión. Estos no me van a matar todavía. Y además no planeé morirme hoy, así que me levanto y me voy. Y dice la lectura que él se fue a confirmar todavía, a confirmar a muchos y a exhortar a otros a que permanecieran firmes en la fe. ¿Con qué convicción lo había dicho? No lo había dicho con una gran certeza, porque él ya había pasado por todo esto. Firmes en la fe. ¿Qué haría usted, hermano, que lo apedreen por allá? Digamos, vaya por donde podría ser, algún municipio de aquí o aldea o algún distrito, por allá lo agarran a pedradas. Si no, aquí no queremos ni uno del centro evangelístico, o aquí no queremos nadie que nos venga a predicar, y apedrémoslo. Aquí somos así y hasta aquí nadie nos va a venir a imponer una religión o un Dios que no conocemos o algo así. ¿Qué haría usted si lo apedrean hasta morir, hermano? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? Es una buena pregunta a contestar. ¿Qué haría yo en el caso de Pablo? Pablo tenía una misión que cumplir. Acuérdese que Pablo antes de ser Pablo, se llamaba Saulo. Y él perseguía a la iglesia. Cuando el hermano Esteban estaba ahí predicando, lo rodearon todos y también lo sacaron para apedrearlo. Y Pablo era el que estaba ahí parado a un lado, me imagino, viendo que estaban o que querían apedrear a Esteban. Y todos quedaron mirando a Pablo, porque Pablo era alguien muy eminente en ese tiempo. Y todos quedaron mirando a Pablo, y Pablo dio la orden que apedrearan a Esteban hasta morir. Esteban ya había cumplido su misión, y por orden de Pablo fue muerto. Después de eso, Pablo se fue a Damasco y fue donde tuvo la visión de Cristo Jesús. Ahí fue donde Pablo descubrió que él estaba mal en lo que hacía. El avance del Evangelio ahora en día a los siervos de Dios les cuesta muy caro, muy caro. Tal vez no los apedrean, pero sí los critican y sí los ofenden y buscan maneras de querer parar su propósito, su visión, para cumplir con su misión. Es muy terrible cómo está pasando hoy, no solo aquí, pero en otros lados del planeta. También hasta matarlo. Después que Pablo fue apedreado y arrastrado hasta punto de morir, se levantó con más ánimo. Dice: si esto
es así, es porque estoy haciendo algo. Y se habrá acordado él después, ¿verdad? Así como yo hice con esto, por esto es que les pasaba esto, ahora a mí me lo quieren hacer. Pero él dijo, antes de morir voy a cumplir con mi misión. Ese fue Pablo, ahora, antes, habiendo sido Saulo, ¿verdad? Antes que el apóstol Pablo, llamado Saulo, tuviera el encuentro con Cristo Jesús, era un hombre muy exitoso en todo lo que hacía. En su propia voluntad, sí, pero era la clase de persona egoísta, orgulloso, arrogante, egocéntrico. Era un fariseo, o sea, una persona que tenía mucha influencia con la religión y la política. Por los dos lados, o con la ley también, él tenía el amparo y él tenía el poder. Esto era Pablo, ¿verdad? Y es que cuando actuamos nosotros en nuestra propia voluntad, somos así, como Pablo, egoístas, egocéntricos, orgullosos, ¿verdad? Somos así, aunque estemos aquí en la iglesia, ¿verdad? Eso es así y no es de otra manera. Eso es así. Nuestra voluntad es carnal, humana, diabólica. Solo busca lo suyo y no nos deja disponernos a lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. El orgullo es así. La arrogancia, esa voluntad que hay en nosotros humana, no nos deja acercarnos a Cristo Jesús y a pedirle a Dios la revelación de qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Pero después que Pablo tuviera ese encuentro con Cristo Jesús, ese egoísmo, ese orgullo, esa arrogancia se convirtieron en humildad, hermanos. Se convirtieron en humildad. Y dijo en el libro de Hechos, capítulo 9, verso 6. Creo que lo tenemos ahí, mire. ¿Qué dijo ahí? Temblando y temoroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dará lo que tengas que hacer. Levántate, pero lo importante es que aquí Pablo ya humillado dice, y tembloroso también porque sabe con quién estaba tratando. Él había oído de Cristo Jesús, pero no quería ceder a la voluntad de Dios. Él había oído de los discípulos y había oído del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, pero él quería seguir orgulloso y arrogante y exitoso en eso que él hacía, ¿verdad? Y no quería soltar eso para humillarse y venir a Cristo Jesús. Necesitaba ese encuentro brusco, ese encuentro así de repente, Pablo, porque de otra manera, si usted se hubiera acercado a hablarle a Pablo, lo iba a sacrificar. Le tuvo miedo a Esteban y por eso lo mató. Necesitaba ese encuentro. A muchos nosotros les hablamos de Cristo y nos salen arrogantes, orgullosos. No, esto yo podría hacerlo mejor o cosas así, ¿no? Necesitamos un encuentro con Cristo Jesús, verdadero. Amén. De que lo necesitamos y no es de otra manera. Todos necesitamos un encuentro con Cristo Jesús para proponernos a cumplir con la misión que se nos ha sido encomendada. Dirá usted, yo estoy muy joven todavía y guapo. O dirá, yo estoy muy viejito. O la señora, ¿verdad? Y por ahí cualquier pretexto es bueno con tal de evadir la realidad de la vida y cumplir con una responsabilidad divina. Excusas a cuales mejores. Pero así es la cosa. Temblando y temoroso dijo Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Nunca antes se le había salido algo así a Pablo. Él solo hacía y fírmeme esto y ya me voy para el centro evangelístico o para el Shaddai y se lo llevaba y paraba el evangelio. Nunca antes Pablo había dicho, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque eso es humildad. Porque él dice ahí en el verso, temblando y temeroso Pablo. Se arrodilló o no se pudo levantar.
Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que tengas que hacer. 3 días esperó Pablo por allá, orándole al Señor, hasta que el Señor le habló a Ananías y le dice: vete a la calle derecha. Ahí está el centro evangelístico, ahí vas a encontrar a los Saulos. Tócales. Aquí está el Espíritu Santo, buscando los Saulos de aquí, buscando los Pablos. Amén. Humilde y temeroso Pablo. Y entonces escribió después Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Dónde quedó esa arrogancia? ¿Dónde quedó ese orgullo? ¿Dónde quedó eso que lo hacía él detenerse para rendirle su vida a Cristo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya no era Pablo, ya no era Saulo, era Pablo. Ya no era Saulo, era Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y después escribe Filipenses 3:8: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo Jesús. ¡Wow! Este hombre ricachón, pudiéramos decir, este hombre que tenía toda facilidad económica, toda facilidad en la sociedad y todo el respeto de los demás. No, ahora ya no. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento que es en Cristo Jesús. No conocía a Cristo Jesús, porque no le interesaba eso a él. Él solo había oído. Muchos de aquí hemos oído a Cristo Jesús, pero no nos interesa buscar la revelación que se encuentra en la palabra. Cuando la palabra dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos, a fin de que cada uno de nosotros esté preparado para toda buena obra. No nos gusta esa parte. Leemos la Biblia, pero así superficialmente. Ahora Pablo dice que tiene el conocimiento de Cristo Jesús. Mi Señor, dice. Ya no era su Señor la sociedad, ya no era su Señor el dinero, ya no era su Señor el poder político, ya no era su Señor el poder eclesiástico. Porque es fácil hablar de Cristo, es fácil o es algo diferente hablar de Dios que tener una relación con Dios. Es muy diferente. Todos podemos hablar de Dios y hablar bonito de Cristo Jesús y hablar en lenguas, pero tener una relación verdadera con Dios es diferente. Podemos leer la palabra, orar y todas esas cosas son un complemento y eso es muy bueno. Pero tenemos que proponernos a tener una relación directa entre nosotros y Dios. A ver qué quiere Él de nosotros. ¿Para qué venimos a esta tierra? Dice mi hija: si tienes miedo a morir, ¿para qué naciste? Vamos a morir por Cristo, para Cristo y con Cristo. También escribe Gálatas 2:20. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Wow, reconocer eso nosotros, hermanos, y que nosotros lo podamos decir con tremenda excelencia, hasta escribirlo, que salga de nuestro corazón, decir: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es tener un encuentro con Dios.
Necesitamos ese encuentro, lo necesitamos. Desde el 2021 yo vine a Cristo, en marzo, no me acuerdo qué día, pero sacando la cuenta yo 25 años oyendo la palabra del Señor, y si acaso he oído un mensaje a la semana, son 1300 mensajes, pero raramente escucho un mensaje a la semana, oigo más de 5 o 10 mensajes. ¿Se imagina si usted escucha 2 mensajes o 3 mensajes a la semana? 1300 por 25 serían 3900 mensajes, y cada mensaje es un llamado a nuestro espíritu, a nuestra conciencia. Cada mensaje es un llamado de Dios a nosotros para darnos darnos ánimo a que busquemos cuál es nuestra misión a cumplir. ¿Cuántos mensajes ha oído usted? ¿Cuántas prédicas? ¿Cuántas enseñanzas? Aparte de los talleres que hemos recibido, aparte de los retiros que hemos tenido. Si nosotros estuviéramos en la escuela, ya día nos hubieran expulsado de la escuela. Porque yo creo que ahí, si usted no pasa a los 3 años, este niño algo tiene. Hay que irle a hacer un examen o algo. Necesitamos un encuentro con Cristo Jesús. Necesitamos ese encuentro. Y este fue Pablo. Es un ejemplo. Pablo dijo: antes de morir, cumpliré mi misión. También la Biblia habla de 3 jóvenes que estuvieron en peligro de muerte, pero que determinaron ser fieles a Dios para cumplir con su misión antes de morir. De hecho, 4. No 3 jóvenes, sino 4. Daniel, Ananías, Misael y Azarías, exportados de Israel a Babilonia, una ciudad pagana, sin temor a Dios por ningún lado. A Daniel le pusieron Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Lo sabemos, ¿no? Lo sabemos. ¿Y entonces? Un poquito de contexto. En ese tiempo Nabucodonosor conquistó todas esas regiones alrededor de Babilonia y destruyó todos los templos en un lugar de Israel, y exportaron a todos los jóvenes bien parecidos, inteligentes, teniendo facilidad para hablar y con mucho estudio. Este hombre quería a los jóvenes más inteligentes para que sirvieran en el reino. Entre todos los que ellos trajeron de todas las naciones, escogieron a estos 4: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. A todos ellos. Y se les ordenó a los encargados de ellos darles las mejores comidas, o sea, la misma comida que preparaban para el rey, a ellos. Pero yo me imagino a Daniel llama a Ananías, a Misael y a Azarías: muchachos, háganse para acá. Quiero decirles algo. Aquí nos podrán cambiar el nombre, pero no van a cambiar el hecho de que nosotros somos siervos de Dios, el único Dios. Podrán cambiarnos el nombre y darnos nombres paganos, porque todos estos nombres que les pusieron allá tenían un significado idólatra en ese lugar de Babilonia. Y me imagino que tal vez le dijo al encargado ahí: podrás cambiarnos el nombre, pero quiero que sepas una cosa: nosotros somos Daniel, Ananías, Misael y Azarías en nuestro corazón. Y no vamos a contaminarnos con nada de lo que aquí haya.
Tal vez le habrá dicho el encargado, 3 años les voy a dar en reserva antes de ir al rey. Y en esos 3 años, todos los que han venido aquí, se les ha ido toda la creencia que ellos traían. Todo aquello que habían aprendido. Son 3 años los que tengo para hacerlos, tener una opinión diferente del lugar y reconocer el lugar de donde están. Porque eran 3 años que ellos deberían estar aprendiendo las letras, la inteligencia y las religiones de Babilonia para presentarse al rey. No le dice ni aún la comida. Ni aún la comida del rey vamos a ingerir. Ya me imagino todos los demás comiendo langosta, fried chicken, bebiendo coca y comiendo de todo lo que comía el rey. Vino el tiempo para presentarse al rey, pero antes él le dijo, danos legumbres. Y este hombre le dice, no, yo no puedo desobedecer la orden del rey. El rey dijo que los trate bien, lo mejor que se pueda, y esa era la costumbre de ellos. Todas estas comidas, aparte de esto, eran sacrificadas a los ídolos antes de dárselas a ellos. Daniel era muy inteligente. Y los otros 3 muchachos. Y dijeron, esta comida es dedicada a los ídolos y nosotros no podemos contaminarnos. Así que prefirieron frutas y legumbres y esas ricas cosas que a nosotros no nos gustan. Y le dice a aquel, si yo los trato así y ustedes parecen menos en físico que los otros, el rey me va a matar. Pero hicieron un trato y les dio por el término de 10 días y miró que estaban mejor que los otros. Así, pero que de todas maneras vamos a leer una parte de la Biblia aquí en el libro de Daniel, búsquelo. Capítulo 3. Capítulo 3, versos del 15 al 18. Amén. Y dice así, ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el sonido de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en el medio de un horno de fuego ardiente o ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Sigamos. Y si no, porque esta es la parte que me gusta, el 18. Leámoslo fuerte. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ajá. Porque el rey tuvo un sueño y Daniel se lo reveló. Y había visto una estatua con oro, con bronce, con hierro, con plata, creo, y barro. Y le reveló el sueño. Pero este rey era arrogante y dijo, no, voy a hacerme una estatua de oro. Y esta es la que va a predominar. Y aquí entra en escena estos 3 muchachos. ¿Dónde estaba Daniel entonces? No me pregunte, búsquelo ahí en la Biblia. No lo va a encontrar. Pero sí sabemos que Daniel estaba por ahí sirviendo muy bien. Estos no eran jóvenes sin oficio, eran jóvenes que Daniel, que el rey, al ver, por haber hallado gracia en Daniel, los puso en altos lugares al servicio de Babilonia. Y eran como alcaldes o algo así.
cónsules de la República de Babilonia. Eran jóvenes muy inteligentes, eran jóvenes que tenían muy arraigada la palabra del Señor y que habían ido a esas universidades de Babilonia. Y la enseñanza de esas universidades no les había quitado lo que ellos tenían de Dios. La Biblia dice: instruye al niño en su camino y cuando esté grande no se aparte de ellos. Para cuando esté grande no se aparte de ellos. Muchos jóvenes se van del centro evangelístico a estudiar, se gradúan, vienen a Belice y no entran al centro evangelístico. Porque se les olvidó o no les importó o tuvieron muy en poco lo que han aprendido de Dios. Pero estos jóvenes no, nosotros somos Ananías, Misael y Azarías, no somos los otros nombres babilónicos. Y así como fuimos con nuestros padres allá, así vamos a hacer aquí. El Dios de nuestros padres, ese es nuestro Dios y en ningún momento le vamos a fallar. Vamos a cumplir con nuestra misión, porque tenemos una misión. Estaban muy cerca de cumplir su misión y muy certeros de lo que ellos tenían. Estos no eran jóvenes sin oficio, eran jóvenes que ocupaban puestos de responsabilidad en la administración de Babilonia. Eran jóvenes muy aplicados en lo que hacían. El rey tenía en ellos o los tenía en alta estima. Pero cuando se trató de que se cumpliera el decreto del rey de adorar y servir a los dioses, estos tres muchachos no les importaron sus puestos. No les importó que el rey los estimara. Pero este rey se había corrompido y los quería meter a ellos a adorar a otros dioses y a venerar esa estatua que era un ídolo. Jóvenes muy inteligentes, pero tenían una misión que cumplir. El rey Nabucodonosor hizo una estatua gigante de oro y ordenó a todos a adorar la estatua cuando suene la música. El que no adoraba a la imagen sería echado vivo en un horno de fuego. Los tres amigos judíos dijeron que su Dios podía salvarlos, pero que aún si no se hacía o si no se llevaba a cabo el milagro de la salvación, tampoco ellos iban a adorar. Muchas veces nos enojamos con Dios porque no nos concedió el sueñito que teníamos, porque no se nos dio nuestro propósito, no alcanzamos la visión o la meta, nos enojamos con Dios. Pero ve estos tres, sus palabras fueron radicales, pero sabe esto, rey, que si Dios no nos salva de esta, aún así no vamos a adorar a otros dioses. Y los echaron a un horno de fuego. Me imagino que ese horno de fuego no tenía solo leña, le echaron plástico, le echaron azufre, le echaron brea para que 7 veces fuera más caliente. Dice la historia, dice la Biblia. Dígale, toque al que está al lado, dice la Biblia, no Javier, dice la Biblia, que cuando los encargados de llevar a estos tres muchachos allá se acercaron al horno, ellos fueron quemados, así flamantes. Los quemó el fuego, tan fuerte que estaba. ¿Qué haríamos nosotros, hermano? ¿Será que nos íbamos a postrar ante la estatua? Porque el rey es mi amigo y no quiero perder mi trabajo. Y todo lo que he estudiado aquí va a terminar, no, mejor me doblo. Mire, hay una misión que cumplir y todo esto se nos puede confrontar y son metas que nosotros tenemos, son obstáculos que nosotros tenemos que saber sobrepasar, pero no con nuestra propia fuerza, no con nuestra voluntad, sino con la fuerza de Dios y por su voluntad. Amén. Nada vamos a lograr por nuestras propias fuerzas, tiene que ser Él con nosotros.
La historia dice más adelante que el rey Nabucodonosor hizo esa estatua y que estos muchachos salieron de allá sin ninguna lesión y sin olor a humo. Todavía sin olor a humo. Nosotros apenas estamos haciendo un barbecue, se nos pega todo el olor a pollo. Pero estos muchachos nada, ni una sola, todo su pelo bonito, todos sus turbantes, todas sus túnicas limpitas. Son 4 los que estoy viendo, dijo el rey, y pusimos 3 ahí. Y uno es semejante al Hijo del Hombre. Jesucristo estaba ahí. Jesucristo estaba ahí. ¡Wow! ¡Wow! Cuando nosotros nos decidimos, ahí está Jesucristo. No podemos, pero Él sí puede. No tenemos, pero Él sí tiene. Pero Él está viendo nuestro corazón. ¿Sabe qué pasa con muchos de nosotros que todavía no estamos haciendo nada? O queremos vivir en pecado, o no tomamos la decisión por Cristo. O queremos vivir en pecado o no nos decidimos por Cristo Jesús. Pero todos tenemos una asignación en esta tierra y es cumplir con una misión. Muchos se fueron ya bajo tierra y murieron por morir. Murieron en su alcoholismo, su drogadicción, o los mató una enfermedad, o los atropelló un auto, y nunca cumplieron ni siquiera con una visión que ellos mismos se habían propuesto, mucho menos con una comisión de Dios. Muchos se fueron, gente talentosa, gente inteligente, gente exitosa, pero que vivían en una voluntad carnal. Esto es lo que yo hago y esto es lo que voy a hacer, y así se hacen las cosas. Se fueron allá y no hicieron nada. No hay ni un recuerdo de ellos. Es más, algunos hicieron tanto daño que la gente dijo: gracias que se murió ese desgraciado, esa desgraciada. Esa no es mala palabra, hermano. Desgraciado, dice el hermano Javier, esa no es mala palabra. Se la dejo de tarea. Se fueron bajo la tierra. Solo Jesucristo tiene gracia, hermano. Es la que debemos tener nosotros. Se fueron sin cumplir una misión. Estuvieron muchos años en la iglesia, se murieron y no hubo nada. No dejaron nada. Esto no es bueno, esto quiero decir, esto no es malo, venir a la iglesia, congregarse, adorar al Señor, oír el mensaje, todo eso está en obedecer una ordenanza del Señor, que dice no dejando de congregarse como algunos ya se acostumbraron y ya no se congregan. Javier habla hoy. Todo eso está bueno, pero tenemos que proponernos a tener una intimidad con Dios en lo personal, allá donde nadie nos mira, donde nadie nos interrumpe, y orarle al Señor y no hablar nosotros, dejar que Él nos hable por medio de su palabra, meditar en ella, estudiarla. ¿Qué quieres, Señor, que yo haga? Ahí vamos a encontrar. Y estos muchachos, en los versos del libro de Daniel, capítulo 3, versos 28 al 29, provocaron esto, con su fe provocaron esto. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación, lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach, Abed-nego sea descuartizado y su casa convertida en muladar
por cuanto no hay Dios que pueda librar como el Dios de Ananías, Misael y Azarías. Amén. Solo Él puede hacerlo. Gloria al Señor. Bendito sea el Padre. Wow. Wow, yo me imagino ver a ese rey pronunciando esas palabras. Yo me imagino a estos tres muchachos allá en medio de un mar porque el rey mandó a traer gente de todas las naciones, los príncipes, los reyes y todos para que adoraran a esa estatua. Y un mar de gente estaba ahí, ellos tres parados. Y siempre hay un chismoso entre la congregación. Y uno de ellos se acercó al rey y le dijo: mira aquellos tres rebeldes, esos tres rebeldes están desobedeciéndote, oh rey. El rey se enojó. Pero estos tres muchachos estaban ahí enfrente parados. Ellos sabían cuál era el edicto para ellos. Era muerte. En ese horno, ¿quién nos iba a morir? Solo el que tenía al rey como su Señor, a Jesucristo como su Rey y Señor. Estos fueron estos cuatro muchachos: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Pero tenemos a una mujer aquí como ejemplo también, porque no deben fallar las mujeres. Si las mujeres, nosotros los hombres mejor nos vamos al horno de fuego. Aquí está una mujer que nos da un gran ejemplo. Esther. ¿Cuántos conocen a Esther? Bueno, yo por medio de la Biblia. Esther, una mujer que encontró gracia ante un rey, pero que había un solo edicto para el pueblo de los judíos en el tiempo de este rey. Dice la Biblia que este hombre conquistó 28 naciones, y en su primer mandato él hizo 180 días de fiesta. ¡Wow! Se imagina 180 días de fiesta. Mandó a traer a todos los reyes y príncipes de alrededor de las naciones conquistadas. Y todo ahí era para decirlo en términos de desobediencia, era un carnaval eso ahí. Había de todo ahí. Lo que usted se puede imaginar, porque esos reyes tenían de todo. 128 días de fiesta. Al terminar estos 128 días se propuso estar con los príncipes aparte y hacer 7 días de banquete. Y su reina otros 7 días de banquete allá con sus doncellas y las concubinas del rey y otros. Y al término de estos 7 días el rey mandó a llamar a la reina, ¿cómo se llamaba? Vashti, ¿verdad? Qué bien que sabe usted. Y entonces, mire, mandó a traer a la reina y la reina le desobedeció y le dijo: no, yo no voy a ir. Ese no estuvo muy bien ahí. La mayoría de los no sirven, pero este no estuvo muy bien. Y la desterraron a la reina. No se sabe más después de eso. Se fue la reina. Entonces los consejeros vinieron al rey y le dijeron: rey, hay que buscarte otra reina. Y se fueron por todas las provincias conquistadas, y entre todas las que escogieron, las más preciosas, las más bonitas, así como ustedes, las trajeron. Y entre ellas se encontraba Esther. Y a Esther la metieron en un lugar ahí donde estaban todas esas mujeres o muchachas bonitas, y por 6 meses con óleo, con mirra, con aceites aromáticos. Y esta mujer, cuando salió de ahí, wow, brillante, se presentó al rey. Le estoy dando un poquito de historia para que vea cómo somos antes y después, ¿no? Se presentó al rey
Y al rey le gustó, entre todas las bonitas y preciosas, Esther era la más preciosa y bonita, y el rey la hizo su reina. Pero la mandó otra vez con las concubinas por 30 días. Y en esos 30 días al rey se le antojó formar un gabinete, y entre ellos estaba Amán. Amán, diga usted Amán. Otro Hitler en ese tiempo, que quería exterminar con todos los judíos. ¿Y sabe por qué? Porque Mardoqueo, un hombre entregado, no quiso hacerle reverencia a lo que el rey había dicho, que a Amán había que hacerle reverencia. Por donde él pasara, todos se tenían que inclinar ante él. Pero Mardoqueo no lo hizo. Y él entraba al palacio y Mardoqueo por ahí cerca, y Mardoqueo no. Es que él sabía lo que tenía que hacer Mardoqueo. No inclinarse ante ningún hombre. Y esto no le gustó al hombre, y para cortar la historia, él propuso, por consejo de otros, exterminar a todos los judíos. Exterminarlos. Y le pidió permiso al rey, y el rey le otorgó el permiso. Entonces Mardoqueo oyó el plan de que aún había hecho una horca para Mardoqueo, ya, porque era el primer judío que se iba a ir en la colada. Así que mire, entonces ahí viene la historia. Leamos en el libro que lleva su mismo nombre, Esther. Esther 4, capítulos 11 al 16. Dice así: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Ahí, hasta ahí ahorita. Después seguimos con el verso 15. Mire, las palabras de Mardoqueo y las palabras de Esther son una identidad del tiempo de hoy. Mire, nosotros vivimos una vida muy cómoda, muy satisfecha, y es donde Dios nos ha traspuesto. Muchos estamos aquí en Belice y vivimos bien. Dios nos ha dado comodidades, no como quisiéramos, pero estamos aquí bien bonitos, bien vestiditos, y todos asistiendo domingo en su casita, dándose su tiempo. Pero hay una necesidad tremenda a nivel mundial, y que nosotros sabemos que esa necesidad está ahí, y que los responsables somos nosotros, que la iglesia es responsable de ir y predicar el evangelio. Y quién sabe si para esta hora Dios nos mandó a este lugar, o para este tiempo Dios nos ha mandado a estos lugares, ¿verdad? Y Esther, verso 15, dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos
que se hallan en Susa, y ayunen por mí, y no coman ni beban en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y, dígalo, allá lo dijo usted, y si perezco, que perezca. Esta convicción o estas palabras de esta mujer la pusieron en peligro, porque una sola sentencia había para aquel que se presentara ante el rey sin haber sido llamado o llamada, y era morir, a no ser que él extendiera su cetro de oro, el cual debería vivir. Tenemos el cetro de oro sobre nosotros. Hoy esta tarde tenemos el cetro de oro. Estamos ante el Rey y Él nos ha dado el tiempo perfecto como para cumplir con una misión. Amén. Aquí estamos porque al Rey se le dio la buena voluntad de que estemos frente a Él. No todos se presentan ante el Rey, pero a nosotros se nos ha dado el honor de estar ante Cristo Jesús, buscar su presencia y decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mira, hermano, las palabras de Mardoqueo: no pienses que vas a escapar. Si tú o yo no lo hacemos, otro lo va a hacer. Pero nosotros nos estamos saliendo del plan de Dios para cumplir con una misión que a todos nos favorece. Si usted o yo no cumplimos con nuestra misión, otro la va a cumplir. Pero de que se va a hacer porque ya hay un plan a hacerse, y las profecías se van a cumplir una a otra. En esas profecías nosotros estamos incluidos, pero si usted no quiere, usted no va a ser parte del plan. A esta iglesia vienen muchas oportunidades. Aquí hay trabajo. Aquí viene la visión de Dios palpable casi. A mi pastora le viene en oración, vienen ministros de otro lado, viene gente. Ahorita se nos está haciendo el llamado para involucrarnos en las misiones. Y Dios es tan considerado que podemos actuar con las manos, con la boca o con los pies. No todo entero en este tiempo. Usted puede usar sus manos, su boca o sus pies. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Por allá sabe alguien, ¿verdad? Se lo digo. Pero aquí viene la visión, hermano, para cada uno de nosotros. Algunos dicen: yo necesito sentirlo. Vaya a ver usted cuándo lo va a sentir y no cumple su misión. Yo digo algo así: un 1% nosotros en la vida hacemos lo que nos gusta. El 99.9% hacemos lo que tenemos que hacer, no lo que nos gusta. ¿O cree usted que a Pablo o a Esther, hoy sí que lindo, voy a morir apedreado? Oh, qué rico como voy a morir, qué precioso. O Esther, todo lo que he ganado 6 meses poniéndome bonita como para que vaya yo y me presente y me maten de un solo, y entonces esos 6 meses de buenos olores, de cremitas, de que el tomate en los ojos, ¿dónde va a quedar todo eso? Mucha gente cuidando su vida, cuando la Biblia dice: el que trate de salvar su vida la va a perder. Y la Biblia dice: el que la gane por causa de mí, el que la pierda por causa de mí, la va a ganar. Mucha gente cuidándose las manos. Está bueno eso, cuídese, hermano, no hay problema. Pero cuídese para presentarse al Rey, hombre. No más para ser bonita, ¿verdad? Cuídese para presentarse al Rey.
Debemos cumplir con una misión. Y todo aquel que no quiere adoptar la misión, no quiere ser responsable. No quiere ser responsable. ¿Qué aprendemos de estos personajes? ¿Qué aprendemos? Solo recuérdese de esto, que si usted no lo hace, otra persona lo va a hacer. Toque al que está a su lado. Si usted no lo hace, otra persona lo va a hacer. Pero usted y su familia están en peligro. ¿Qué aprendemos de estos hombres y mujeres? Primero, que actuaron con una fe inquebrantable. En su momento ellos se sintieron, y para esto es, entonces, esto me da miedo. No quiere decir que no tuvieron miedo, ni que no se pusieron a pensar. Todos tenían que haber dejado sus comodidades o ponerlas en riesgo, con tal de cumplir con la voluntad de Dios. Algunos de ellos, o todos, dejaron sus sueños, sus posesiones, entregaron su vida para darle comienzo a una misión que tenían que cumplir. Pablo tenía sus propiedades, no sé qué clase de auto tuvo en ese tiempo, pero que había. Dejó todo y dijo: todo lo doy por basura. Todo para él fue una basura, porque le dio importancia y le dio valor a la visión, a la misión que él tenía que cumplir. Sabía que ahí había un propósito eterno, y no en su casa, no en su carro, no en su terreno, no en su rancho. Eso iba a perecer, él sabía, todo se va a quedar ahí. Pero yo tengo que cumplir una misión. O estos muchachos, yo me imagino que también ellos tenían sus posiciones, tenían su buena casa y todo. Ellos estaban en alta posición en ese tiempo y tenían sus comodidades, pero voy al horno de fuego. Y si Dios no me salva, tampoco esa no es su voluntad, salvarme, tampoco yo voy a adorar a otro Dios. Pero todo es basura, todo es basura. O Esther también, la reina. Después de eso ella se convirtió en reina, no antes. Antes fue una más de las concubinas. Pero cuando ella se metió o agarró la responsabilidad de ir ante el rey, sabiendo que iba a morir si el rey no aceptaba su visita, ella dejó todo. Ella dejó su posición. Y ella estaba muy bien. A Mardoqueo le dijo: no, yo no puedo hacer eso. Me van a matar. Pero aún así, esta mujer no le importó y dijo: si perezco, que perezca, pero que se haga la voluntad del Señor y no la mía. De todas maneras, todo esto se va a quemar. Yo sé que aquí habemos muchos que todavía no tenemos nuestra casita, o que no tenemos nuestro carrito, o algunos todavía no tienen su esposita, o otros su esposito, por decirlo así, esposote o esposota. Pero mire, primero es Dios, hermano. Y esto muchos lo venimos a reconocer ya tarde. Pero hoy todavía es un buen tiempo. ¿Qué aprendemos de todo esto, de todos estos hombres y mujeres que actuaron con una fe inquebrantable? La palabra inquebrantable es un adjetivo que describe a algo o a alguien que no se puede romper, doblegar, cambiar o destruir. Eran estas clases de personas. Y esta palabra se usa para identificar a una persona con mucha fuerza, valor o una fe muy firme que nunca se rinde. Lo que aprendemos es que nos muestran valentía y coraje frente al peligro, y no un peligro cualquiera. Nos muestran la entrega y sumisión total a la voluntad de Dios por una causa justa.
El mundo está lleno de injusticia hoy en día. La única causa justa es la de Dios. Así que tenemos que tener una buena sumisión y voluntad hacia Dios. También aprendemos que ellos nos demuestran fe por encima del miedo a la muerte. Fe por encima del miedo a la muerte. Fe por encima del miedo a la muerte. Estos ejemplos son extraordinarios. Pero todos están bajo el plan divino de Dios, de una sola misión, que todos formamos parte en ella. Todos están bajo el plan divino de Dios. Estos 4 muchachos, Pablo, Esther, entre muchos que están en la Biblia, hay una gran nube de testigos según Hebreos. Pero ahora hablemos un poquito de Jesucristo para ir terminando. ¿Quién fue Jesucristo? ¿O quién es Jesucristo? A mí me gusta Juan 14:6. Nadie lo puede negar eso. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a ir al Padre, o nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, y Él es Jesucristo. Él es Jesucristo. Por el camino que usted busque, aquí voy a estar mejor. Me voy a apartar de mi pastora porque me va a decir que venga al matutino. O me va a preguntar por qué no me congregué el domingo pasado. Me voy a apartar acá. Pero no se puede esconder de Jesucristo, hermano. Mire que estos jóvenes estaban lejos de su lugar. ¿Quién podría ver que ellos iban a adorar a esa estatua? Mire que Esther estaba afuera de allá de sus judíos. Ella estaba allá en el reino. ¿Quién podría ver si ella se desviaba un poquito? Pero no, tenía fe. ¿Quién es Jesucristo? Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Desde que Él empezó su ministerio anunciando el reino de Dios, fue presa de muerte. Todas las autoridades unidas con las religiones en ese tiempo, Jesucristo decían. Pero no para exaltarlo, sino para hundirlo, para matarlo. Pero Él tenía un plan y una visión, una misión a que cumplir, y Él no se dejó matar. Jesucristo dice en el libro de San Lucas, perdón, hermano, deme un chancecito. San Lucas 4, 18 al 30. San Lucas 4, 18 al 30 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. ¡Wow! Se imagina una turba de toda la iglesia esa, sacando a Jesucristo para irlo a tirar en un despeñadero que se muera, sobre la cual estaba la ciudad. Dice, pero abajo había una gran precipicio, y todos iban resueltos a tirarlo por ahí, porque lo que él estaba diciendo era que él tenía una misión a cumplir, y era el plan salvador.
anunciar el reino de los cielos en el cual nosotros podemos ser salvos. Y a estos no les gustó, porque esperaban otra clase de Mesías y no al Cristo que estaban viendo, a Jesús. ¿Acaso no es este el hijo de José?, decían. ¿Qué nos puede venir a decir este nazareno? Y se lo llevaron para matarlo. Pero Jesucristo pasó por en medio de ellos. Pero oiga esto, cuando Él iba pasando por en medio de ellos, habrá dicho así: todavía no es mi hora. Y no son ustedes. De hecho, yo vine a morir por ustedes, aunque me quieran matar. Yo tengo una cruz, allá es donde voy a morir. Porque aquí todos me van a matar y nadie va a saber de mí. Pero la misión es ir a la cruz, para que todos sepan que en esa cruz quedaron sus pecados. De todo malhechor, de todo pecador, allí está el pecado. Por todos ustedes yo voy a morir. No es aquí donde voy a morir. Y esta es una en las cuales Jesucristo fue presa de muerte. Jesucristo en todo su ministerio lo quisieron matar hasta que ellos dijeron: hoy sí lo matamos, no sabiendo que esa era su visión. En el capítulo dice de Juan, vamos a ver si lo apunté. ¿Me permisiste, no? Dice en San Juan 10, 17 al 18. Mire qué dice ahí. San Juan 10, 17 al 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él sabía que tenía que cumplir una misión. Este mandamiento recibí de mi Padre, que yo ponga mi vida. Nadie me la quita, yo la pongo. Y así Jesucristo cumple su visión, exponiéndose en la cruz, para que todos nosotros tengamos ese ejemplo. No, pero que Él era Dios. Sí, Dios y hombre, 100 veces hombre, 100 veces Dios, pero hombre en la cruz, de carne y hueso, como usted y yo. Muchos no creen, pero eso le pasó a Tomás. Mete tu mano ahí en el hoyo, le dijo Jesucristo, y acá en el costado, para que mires que yo soy hombre como tú. Él nos dio ejemplo de cumplir una misión sin reservas y sin condiciones, sin decir si me pagan sí y si no, no, si me soportan sí y si no, no. Él es mi Dios y el suyo, hermano. Es su Dios, hermano. ¿No será que su Dios es la casita, el carrito, la niña, el nietecito, la esposa? ¿No será que su Dios es el trabajo? ¿No será que su Dios es la religión? Pregúntese, hermano, ¿qué no lo deja avanzar? ¿Qué no lo deja avanzar? Usted tal vez no es un misionero de irse al África, o a la China, o allá al lado de Sudamérica, a Ecuador, a Perú, o a Brasil. Este es un país multicultural, hermano. Aquí hay chinos, hay todo, hay hindú. Usted puede ir a hablarle a ellos también. Si allá los mismos chinos les va a ir a hablar, si se va para allá.
A los mismos hindúes les va a ir a hablar allá. Sí, de veras, no es broma. ¿No se ha puesto a pensar eso usted? Aquí hay garífunas, aquí hay mayas, aquí hay de todo. Pero si no hemos tocado ninguno de ellos, y ya se quiere ir para Los Ángeles de misionero. Para Hollywood. Mire, otro ejemplo de misiones en el libro de Lucas 2:25 al 32, y con este terminamos. 2:25 al 32. Usted puede ser un misionero por oficio, misionero, o puede ser un pastor, o un maestro, o un apóstol, o un evangelista, y uno de esos 5 oficios es una misión a cumplir. Pero mire la misión de este hombre, un anciano llamado Simón, desde el 25 al 32. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido de Dios, del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. No fue algo escandaloso eso. Después de eso no se sabe más. No fue nada. Esa era su misión, la cual Dios le había encomendado, y era exaltar al niño allá en Jerusalén. Exaltar a Dios. ¿Cuál era la visión de esto, o la misión de estos hombres en Babilonia? Exaltar a Dios, dar a conocer a Dios, el único Dios, porque ese era un lugar pagano, no se conocía a Dios ahí. Pero después de ellos, Dios, el rey mandó a todas las naciones a decir: cuidadito con hablar mal del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, porque es el único Dios que puede salvar. ¿Cuál era la visión o la misión de Esther? Era salvar al pueblo judío del exterminio a manos de un hombre endemoniado. ¿Cuál era la misión de Pablo? Evangelizar, llevar el nombre de Cristo por todos lados. ¿Cuál era la misión de Jesucristo? Salvarnos a todos, y todos ellos cumplieron con su misión. Amén. Todos nosotros podemos cumplir con una misión, hermanos. Todos. Tóquese usted. Tóquese. Yo de aquí los miro si se tocan. Tóquese, hermana. Tóquese. Wow, yo también tengo una misión, wow, yo también tengo una misión. Todos tenemos una misión. Antes yo decía: yo soy muy feo. No voy a tener esposa, te va chamaco yo. Después vine a Cristo: no, yo no puedo. ¿Qué voy a estar enseñando yo? Pero cuando vine a Cristo después, dije yo, y escuché lo que Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo. Wow, digo yo, ¿de veras? Sí, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No nuestras propias fuerzas, no es el dinero que tengamos.
No es la fuerza física que tengamos. No es nuestro jefe. No es nada de eso. Es Cristo en nosotros. Es Cristo en nosotros. Póngase de pie, mi hermano. Vamos a orar. Señor, gracias. Una vez más, Señor, nos has llamado y aquí estamos, Señor, presentes. Tú conoces nuestro corazón, Señor. Que ayer dijimos no, pero hoy decimos sí, Señor. Y tú tomas en cuenta ese sí, Padre eterno. Muchas gracias, Señor, por tomarnos en cuenta. Dice tu palabra que lo más vil tú escogiste para avergonzar a los sabios, Señor. Yo soy de lo más vil, Señor. Pero reconozco que contigo todo lo puedo, Señor. Y que la fuerza no está en lo que yo piense, sino en lo que tú pienses de mí, Señor. Muchas gracias, Cristo eterno. Muchas gracias, Señor. Repita conmigo usted estas palabras. Señor, en mis fuerzas no puedo. Mi posición no me lo permite. Pero sé que tú en mí y yo contigo lo voy a lograr, Señor. Revélame lo que tú quieres que yo haga. Como te lo preguntó Pablo, yo te lo pregunto hoy. Dígalo conmigo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Por favor, dímelo, Señor, que lo voy a hacer. En tu nombre, Señor. Amén.